¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches, que Dios les bendiga. Estamos transmitiendo una vez más desde la ciudad de Toluca. Estamos conectados y pues la verdad es que queremos decirles que estamos conectados de la ciudad de Toluca y queremos enviarles un maravilloso saludo a todos aquellos que se encuentran conectados. Les enviamos un saludo enorme, que Dios les bendiga. En esta noche queremos transmitir a todas las personas que se encuentran conectados, pero no nada más a ellos, sino a los que posteriormente van a ver este video, esta transmisión. Esto es Conexión 24/7. Y bueno, como ya hemos estado hablando anteriormente, la verdad es que gracias a Dios por esta transmisión más. Y queremos comentarles que a pesar de todas estas temporadas que estamos pasando, a pesar de vivir un momento complicado, ya que ustedes saben que ya estábamos en un semáforo naranja, y después de tanto tiempo de haber vivido todo esto, pues una vez más parece ser que regresamos a semáforo rojo, ¿verdad? Y pues lo único que puedo comentarles en esta noche es, pues la verdad es que a todos los que están viendo esta transmisión, de verdad, cuídense mucho porque la verdad es que la situación es algo complicada. Así que bueno, en esta noche pues vamos a comenzar con esta transmisión. ¿Qué les parece? Yo le puse a esta transmisión como título Dádiva de Amor. Dádiva de Amor. Y bueno, quiero comentarles por qué yo le puse a este título. Recordaba en la semana algunas circunstancias que nosotros vivimos hace casi, hace 4 años más o menos, 5 años, si no mal recuerdo yo. Mi padre, estuvimos viviendo algún tiempo con mi padre. Él, pues bueno, si yo platico con ustedes acerca de lo que fue mi padre, pues digo, hay muchas cosas que decir acerca de él, ¿no? Como ustedes sabrán, ninguna familia es perfecta, pero creo yo que en muchas ocasiones creo yo que mi papá muy difícilmente me decía. Yo recuerdo cuando en aquellos entonces vivía mi papá. Ahorita mi padre ya falleció, pero cuando mi padre estaba aquí sobre esta tierra todavía, muy difícilmente se dirigía a mi hermano o a mí diciendo, ¿sabes qué, hijo, te amo? Muy difícilmente me lo decía. Y creo yo que, sin embargo, yo sabía que mi padre me amaba. Eh, ¿Por qué comento esto? Porque en muchas ocasiones creo yo que muchas de las familias que viven actualmente, es muy difícil eh, cuando tienen una familia así. ¿Cuántos hijos que tienen a su alrededor quisieran una, una dádiva, que de alguna manera los padres expresaran así hacia sus hijos, diciéndoles, sabes que, hijo, te amo? Como te digo, hay muchas cosas que yo puedo decir acerca de mi padre. Sin embargo, yo sabía que, Dios, que mi padre me amaba, porque a pesar de que no me lo expresaba, yo podía darme cuenta con algún tipo de expresiones,
cuando de repente llegaba del trabajo y me traía y me compraba algo tal vez. Pero mi papá no era una persona a la cual se le pudiera decir, expresar hacia sus hijos, sabes qué hijo, te amo. Él tenía un carácter bastante rígido. Creo yo que hay muchas familias así. Yo recuerdo cuando nosotros, tanto mi hermano como yo, hacíamos algún tipo de travesura, él se enojaba y recuerdo cómo él iba y nos gritaba, nos castigaba, ¿verdad? Estoy hablando simplemente de mi papá. Digo, obviamente yo sé que el tema de mi mamá es otra cosa completamente diferente, ¿no? ¿Cuántas veces, quiero preguntarles, ustedes se sentirán identificados con este tipo de familias? Yo recuerdo los últimos cuatro meses más o menos que nosotros vivimos antes de que mi papá falleciera. Yo recuerdo pasamos por un problema bastante complicado, bastante fuerte cuando yo recuerdo que mi papá nos alejamos completamente de mi papá. Y sin embargo, 4 meses exactamente antes, nosotros ah, nosotros, nosotros nos acercamos hacia mi papá, le pedimos perdón por lo que había pasado. Esos fueron los 4 fenomenales meses que jamás pudimos haber vivido con mi papá. Y yo recuerdo que tal vez muchos dicen que las personas antes de fallecer tal vez presienten su muerte, ¿verdad? Yo no sé si eso fue lo que pasó con mi papá, pero una semana antes de que él falleciera, él nos mandó llamar al cuarto donde él se estaba quedando. No voy a entrar en más discusiones acerca de por qué él ya no estaba quedándose en la casa. Así que cuando nos llamó, él comenzó a explicarnos, a decirnos algunas cosas que nunca antes se lo había expresado ni siquiera a mis hermanos. En aquel entonces pude ver a mi padre, aquel hombre que, como yo les platicaba a todas las personas que nos están viendo en esta noche, en aquel entonces mi papá se dirigió a nosotros y nos dijo, ¿saben qué, hijos? Quiero dejarles una herencia para que yo sé que ustedes tal vez están luchando con lo que es la situación económica y yo pude ver a mi papá como por primera vez después de mucho tiempo, él comenzó a llorar y pude ver cómo él estaba se le hizo muy complicado poder decir, hijos, los amo. Pero sin embargo, al momento de que él nos estaba dejando esta herencia, yo me pude dar cuenta cómo que él me amaba. Yo me pude dar cuenta que de verdad Dios estaba haciendo algo maravilloso en su vida, pues él estaba de alguna manera expresando su amor hacia nosotros al momento de que él nos estaba dando esta herencia, que eran terrenos que él tenía realmente. Jamás lo he explicado, no lo he expresado esto a nadie. Y esto a mí me queda una experiencia muy grande, porque cuando
a la semana siguiente, cuando mi papá falleció, yo puedo darme cuenta cómo a- aquel hombre de un carácter tan fuerte, yo me puedo dar cuenta cómo realmente pude ver cómo realmente él me amaba. Me acuerdo como cuando de repente yo, cuando hacía algún tipo de travesura, como yo les comentaba, él nos castigaba demasiado, pero esto nunca obligó a que mi papá dejara de amarnos más. Éramos sus hijos realmente, y eso es algo que me queda clarísimo. Yo recuerdo, por ejemplo, ahí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 25, yo puedo ver cómo la palabra de Dios habla acerca del pecado que comete Saúl. Y recuerdo mucho acerca de esta cita porque él era el rey de Jerusalén. Y, y él tenía se le dio la potestad de poder estar a cargo de toda una nación. Y Dios, quien era Dios, le permite que él estuviera a cargo de toda esta nación. Y sin embargo, por lo mismo de que él, eh, todo su corazón se enalteció, él era un hombre bastante altivo, él comete pecado delante de Dios. Esto causó que el reino de Saúl cayera. Esto no significa, creo yo, desde el fondo de mi corazón, esto no significa que Dios dejó de amar a Saúl. Sin embargo, sí tuvo una consecuencia. La consecuencia fue que su reino se debilitó, su reino se vino abajo por el pecado que él cometió. Sabes, tú y yo hemos nacido de alguna manera para ser reyes. Dice la Biblia que en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 que nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, gente santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Sin embargo, Saúl no pudo ver esta visión que Dios tenía para él. Y más adelante, por consecuencia, la Biblia dice que él pierde la vida en una batalla, junto con su hijo Jonathan. Pero de que tuvo unas consecuencias, la tuvo. Más adelante vemos cómo le sucede al trono David. Y David habla en la Biblia que él ciertamente también comete, más adelante se ve como la Biblia habla de que comete un pecado delante de Dios. Dice la Biblia que llegó el momento en el que él tenía que irse a la guerra, y sin embargo, justo cuando él tenía que ir a la guerra, él no lo hizo. Se quedó paseando en su santuario. Y al pasearse por las afueras de su ciudad, ve a una mujer bañándose casi desnuda, casi semidesnuda, creo yo. Y ahí es cuando él comete el pecado, porque comienza a codiciarla, la manda a llamar, y al momento en que la manda a llamar, la seduce, y al momento de seducirla,
queda embarazada esta mujer. Esta mujer era la esposa de uno de sus soldados, el cual se llamaba Urías. Y para los que conocen acerca de la Biblia, sabrán que esta mujer se acerca después a David y le dice: ¿sabes qué? Estoy embarazada. Y David, para cubrir este pecado, manda llamar a su soldado de la guerra y le dice: ¿sabes qué? Tu esposa, ¿por qué no pasas una noche? Una noche con tu esposa. Tal vez él habrá pensado por dentro de sí mismo: este seguramente se va a acostar con ella y fácilmente yo me puedo quitar el problema que estoy pasando. Y resulta ser que Urías era un hombre íntegro y le dijo: no sería honroso que yo pasara con mi mujer mientras todos los que están en la guerra, que son mis soldados, están pasando por momentos de lucha en la batalla. Así que David, al darse cuenta que no podía contradecir la voluntad de un soldado íntegro, entonces lo único que hace es que lo invita a beber. Eso, híjole, a mí en lo personal me hace, me impacta demasiado, porque vemos como al siguiente día David lo manda a las tropas otra vez a la batalla para que sí continúe con la guerra. Pero David envía una carta a su comandante y le dice: ¿sabes qué? Pónganlo hasta enfrente para que él caiga muerto. Así que David estaba cometiendo de alguna manera el pecado de asesinato. Se había metido con la mujer de una persona que no le correspondía, que no había pecado contra una mujer, había fornicado, había adulterado más bien. Y esto a mí me impacta mucho, esta historia, porque llega más tarde un profeta. De esta manera David él consigue quedarse con la mujer de Urías y se casa con ella y nace este hijo. Tú si conoces un poco de la Biblia sabrás acerca de que más adelante se le acerca un profeta, el cual tiene la revelación de lo que acababa de pasar, y le dice: ¿qué has hecho, David? Y lo confronta y le dice: si llega un hombre y le dice, un hombre el cual tiene lo único que tiene para poder sobrevivir es una oveja, y de repente este hombre llega y mata a su oveja, ¿qué es lo que merece? Entonces David le contesta: pues lo que él merece es la muerte. Dice: así lo has declarado tú. Esto sigue impactando mi vida, esta historia, porque él comprende que de esta manera, así como lo confronta a este profeta, de alguna manera yo me doy cuenta como Dios también lo estaba confrontando a él. Y al momento en que lo estaba confrontando, él cae pidiendo perdón, cae de rodillas pidiendo perdón ante el Señor. Y esa es la gran diferencia entre Saúl y entre David, porque le dice porque cuando Saúl pecó, Saúl nunca se arrepintió. Y como te decía hace rato,
Cuando todo esto provocó que él cayera de su reino y que por consecuencia también él muriera, la diferencia de David es que supo arrepentirse. ¿Sabes? Hay otra cita ahí en el libro de Lucas capítulo 15 versículo 11 a 32 cuando habla acerca del hijo pródigo. Un hombre el cual era, y me recuerda mucho a mi vida, acerca de un hijo el cual se narra la historia de cómo un hombre, un joven, se le acerca a su padre y le pide la herencia que le correspondía y se va y deja a su padre junto ahí con su casa. Tenía 2 hijos, narra esta historia, y cuando se va se gasta todo lo que tenía. Se gasta todo lo que tenía, de manera que llega un momento en el que termina comiendo algarrobas de lo que comían los cerdos. Hasta que se levanta y dice, ¿qué hago yo aquí? Estando en casa de mi padre, yo tenía todo lo que tenía, no me faltaba nada. ¿Por qué no regreso? Y si le pido perdón, tal vez él podré regresar y en algún momento tal vez, si es que él me logra perdonar, tal vez podría ser tal vez como uno de sus sirvientes, uno de sus criados. Así que eso es lo que hace. Y cuando él regresa, le dice a su padre, Padre, he pecado contra ti, así que solamente pido tu perdón y si así lo quieres tú, en esta noche yo solamente te pido que te pido que solamente me permitas un lugar en tu casa para ser uno de tus sirvientes. Así que de alguna manera esto me da a entender que cuando el padre lo vio, lo abrazó, y más que eso decide hacer una fiesta porque su hijo había regresado. Me recuerda mucho a mí porque cuando yo me equivocaba y que mi papá nos castigaba, esto jamás permitió que mi papá me dejara de amar más de lo que me amaba. Yo era su hijo. Lo pude ver el día en que me entregó la herencia y me pude ver cuánto me amaba. Yo quiero preguntarte, joven señorita, ¿en alguna ocasión, tú que me estás viendo, en alguna ocasión has sentido que nadie te ama? Tal vez te has sentido solo, como las últimas transmisiones que han habido. Hay una verdad, y la verdad es que Dios nos ama demasiado. Nos ama demasiado. Y no por el hecho de que tú te hayas equivocado en alguna ocasión y que te hayas ido al mundo, tal vez. Que de alguna ocasión, sí es cierto, la Biblia dice y habla acerca de que el Señor nos ama con profundo amor, que fue por eso que Él vino a morir por nosotros en una cruz, para que nadie para que nosotros de alguna manera fuéramos salvos. Pero también la Biblia dice que de alguna manera Él odia el pecado. Y eso es algo que tenemos que entender tú y yo en esta noche, joven señorita. Quisiera que tú me pudieras entender, que tal vez no importa si en estos momentos tú estás atravesando momentos de desesperación, de drogadicción. No sé si tú estás entendiéndome. Tal vez tú estás atravesando momentos de drogadicción, de alcoholismo, donde te has alejado de las manos de Dios. Quiero decirte que en esta noche el Señor está ahí. Que el Señor te está diciendo de alguna manera, yo nunca me he olvidado de ti.
Así como mi papá en algún momento estando aquí en tierra, se me acercó con ojos de amor. A diferencia de que mi papá, digo, claro, él tenía su carácter, ¿verdad? Y él me dijo, ¿sabes qué, hijo? Tengo un regalo especial para ti. Así de la misma manera el Señor en esta noche te está diciendo, hijo, hay algo para ti que tengo. Si tú en esta noche vienes a mi presencia, quiero decirte que hay un camino de verdad. Hay un camino que te está esperando de paz. Yo no sé qué estés pasando, por qué momentos estés pasando, pero el Señor en esta mañana, en esta noche, en esta tarde, como sea que tú estés escuchando este video, esta transmisión, el Señor quiere darte momentos de paz otra vez. No me importa si tal vez tú te hayas equivocado. El Señor quiere decirte que Dios tiene algo especial para ti. Más adelante, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, la Biblia dice que en una ocasión Él iba caminando en un estanque de Betesda, dice la Biblia, y un hombre también que había hecho lo malo, tal vez, por algún tipo de cosas que estaba atravesando, en alguna ocasión, él dice la Biblia que él estaba, había en este estanque pasaba algo sobrenatural, dice la Biblia. Y cuando estaba pasando algo sobrenatural, dice la Biblia que iba un ángel y hacía que cuando alguien se sumergía en este estanque, yo me puedo dar cuenta cómo estas personas que entraban y que tenían un malestar eran sanados. Así que yo quiero decirte, joven señorita, que el Señor está anhelando que tú entres a este estanque de Betesda para que tú puedas ser sanado. No importa lo que tú hayas atravesado, el Señor en esta hora quiere darte sanidad. Y no solamente sanidad, sino una sanidad total. Cuando Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, dice la Biblia que uno de sus discípulos, Pedro, el Señor Jesús le dijo, sabes que tú me vas a negar 3 veces. Y él le dijo, nunca, Señor, nunca lo haré. Esto me sorprende mucho porque tal como el Señor lo dijo, él de alguna manera pecó. Al momento que él se sentía que había rechazado, que había defraudado a su maestro. Y cuando se acerca a su Señor, después de que pecó, él dice la Biblia que él se sentía mal por lo que había hecho. Así que esto provocó que cuando Jesús cuando resucita, él lo va a buscar al mar de Galilea y le da un pescado y le dice, oye, no te preocupes, no pasa nada. El Señor lo amaba, no importa lo que haya pasado. Quiero decirte que Dios te ama en esta noche. Así que solamente quiero decirte en esta noche
quiero decirte que en esta noche, que Dios está esperando tener un encuentro contigo. No me interesa qué situación estás pasando. Así como este hombre del estanque de Bethesda, dice la Biblia que algo sobrenatural pasaba cuando este ángel bajaba. Y al momento de que él bajaba, aquella persona que se sumergía, algo sobrenatural comenzaba a pasar. Quiero comentarte simplemente, yo no sé qué estés pasando o crees que hayas pasado y crees que de alguna manera a lo mejor tu padre te dejó de amar en algún momento. Yo puedo entender algo en aquel momento cuando mi papá iba a fallecer. Yo no sabía que él iba a fallecer realmente, pero me pude dar cuenta de algo. Mi padre me amó. Y eso fue una dádiva que jamás voy a poder comparar con nada que se pueda comparar aquí en la tierra. De la misma manera, el mismo Señor Jesús en esta tarde también quiere decirte que también te ama. No importa lo que tú hayas hecho o crees que tan mal te hayas portado, el Señor sigue aquí en la tierra, a tu lado, diciéndote que te ama. No importa si en alguna ocasión te equivocaste demasiado y crees que ya no mereces el perdón de Dios. El Señor está a tu lado y te está diciendo, oye, yo te amo. Fue por ti que morí en la cruz del Calvario. No hay nada ni nadie que te pueda hacer perder esa dádiva perfecta que Dios vino a dar por ti en la cruz del Calvario. El Señor Jesús en esta hora quiere decirte simplemente, yo te amo con amor eterno. Simplemente quiero decirte en esta noche, joven señorita, que el Señor está a tu lado en esta noche y te quiere decir cuánto te amo. No hay nada ni nadie que te pueda hacer perder el perdón que te quiere dar el Señor Jesús en esta noche. Cuando Jesús se le acerca a Pedro en aquella ocasión, después de que Pedro, en la noche en la cual lo aprendieron, en esa misma noche, él le negó 3 veces. Y él se sentía completamente, él se sentía que había defraudado a su maestro. Así que él se acerca otra vez al mar de Galilea y creyó que todo se había terminado para él. Su maestro ya estaba muerto y él se sentía defraudado. Y tal parecía que de repente, en una ocasión, a lo lejos, ve caminando a su Señor. Y cuando de repente se acerca y lo ve a lo lejos y dice, es el Señor Jesús, es mi papá, es aquel que me discipuló. Entonces, en aquel momento, dice la Biblia que se echó al mar y fue nadando para encontrarse con él. Y el Señor Jesús le entrega un pescado, el cual le había frito para él, y se sienta y come con él. Y si en estos momentos pareciera que si yo me imagino la escena, Pedro quería acercarse, tal vez darle un beso en la mejilla y decirle simplemente, Señor, perdóname por lo que hice.
Y en aquel momento simplemente dice, ¿sabes qué? Antes de que Pedro pudiera decir algo, le dice simplemente el Señor Jesús, ¿sabes? No tienes que decir nada. Yo sabía todo lo que iba a pasar. Yo ya te lo había dicho. Pero todo está bien. Todo estará bien. No tienes que preocuparte ya de nada. Ya pasó todo, hijo mío. Aquí estoy una vez más con los brazos abiertos. Así como una ocasión tú te fuiste, aquí estoy yo con los brazos abiertos una vez más. ¿Te puedes imaginar aquel momento tan glorioso cuando Jesús va y busca a Pedro porque sabía que todo eso ya iba a pasar? Joven señorita, yo no sé por qué estés pasando tú. El Señor está a tu lado, está enfrente de ti. El Señor te quiere decir, hijo mío, te amo. Ese es el regalo perfecto que Él vino a dejar cuando Él murió con nosotros en la cruz del Calvario. Joven señorita, si tú puedes entender todo esto en esta noche, quiero decirte simplemente, el Señor te ama. El Señor te ama. No importa si en esta noche tú hayas hecho o hayas hecho lo peor de este mundo. Simplemente el Señor en esta noche te está diciendo, aquí estoy con los brazos abiertos. Y esa es mi regalo cuando vine a morir por ti en primer lugar. Señor Jesús, en esta noche yo quiero pedirte que tú tomes la vida de todos aquellos que están en algún tipo de enfermedad, en algún tipo de escasez, en algún tipo de problema, ya sea drogadicción, alcoholismo, lo que sea. Simplemente, Señor, te pido que tomes sus manos en tus manos, Señor Jesús. Todo lo que están pasando, Señor Jesús. Si ellos están entendiendo todo esto, Señor Jesús, que puedan darse cuenta que tú eres un Dios de amor, un Dios de paz, Señor Jesús. Tómalos en esta noche, Señor Jesús. Gracias, Padre, por esta noche perfecta. Dice la Biblia, en tu palabra, que hay una fiesta cuando alguien se arrepiente, Señor Jesús. En esta hora, Señor, yo entrego en tus manos todas las personas que están escuchando este mensaje glorioso en esta noche. Tómalos en tus manos, Señor Jesús. Guárdalos, Señor Jesús. Y que ellos puedan entender este mensaje de amor, de esperanza, de gloria. Y que tú les puedas hacer entender en esta noche, en el transcurso de la noche, cuánto les amas tú, Señor Jesús, en esta noche. Gracias, Padre, porque yo sé que tú estás ahí, en el nombre de Jesús. Joven señorita, si tú estás aquí en la ciudad de Toluca, yo quiero pedirte simplemente que tomes tu celular y que descargues una Biblia, que comiences a estudiar quién es Jesús. Busca a alguien que te pueda discipular. Y si tú gustas en esta noche conocer al Señor Jesús, adelante, con toda confianza puedes escribirnos para saber quiénes somos nosotros. Que Dios te bendiga en esta noche. Que Dios te bendiga. Y gracias por haber escuchado esta transmisión. Nosotros somos Conexión 24/7. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.